Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a este video resumen semanal en el que vamos a comentar qué es lo que podemos esperar para esta semana, que justamente comienza hoy lunes 8 de abril de 2024. Vamos a empezar comentando qué podemos esperar de Estados Unidos, ¿no? Si os parece, voy poniendo directamente el gráfico de SP500 para que lo podáis ver, ¿no? Que es el gráfico al final, el índice director de las bolsas mundiales. Y bueno, en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener una semana encabezada por las actas de la reunión del FOMC, de la Reserva Federal, el informe de IPC de marzo y la lectura preliminar de la confianza del consumidor de Michigan del mes de abril. Los inversores van a examinar las actas de marzo junto con los discursos de varios funcionarios de la Fed en busca de más pistas sobre el posible aumento de los recortes de tipos de interés este año, que es la clave, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, especialmente a raíz de los sólidos datos de empleo publicados el pasado viernes. En cuanto a datos económicos, se espera que la inflación general se acelere por segundo periodo consecutivo hasta el 3,4%, mientras que se espera que la tasa básica caiga hasta el 3,7%, su nivel más bajo desde abril de 2021. En términos mensuales, pues se prevé que las tasas generales y subyacentes aumenten un 0,3% frente a los aumentos del 0,4% en febrero. Y además se espera que, por otro lado, el índice de confianza del consumidor baje hasta 79, desde un máximo de casi 3 años de 79,4 en el mes anterior. Estamos hablando de que serán datos del mes de abril. Además, se va a prestar atención a los precios al productor y comercio exterior, el informe presupuestario mensual del gobierno y el índice de optimismo económico RCM-TIP, que bueno, pues va a ser también interesante vigilar, ¿no? Echarle un vistazo. En otras partes de Estados Unidos se espera que el Banco de Canadá, o en este caso en otras partes de América, ¿no?, América del Norte, se espera que el Banco de Canadá deje las tasas de interés sin cambios por sexta vez consecutiva, en medio de riesgos persistentes sobre las perspectivas de inflación. Y por otro lado, los datos que va a tener en cuenta pues incluyen cifras de inflación de México, el IPC y los informes de ventas minoristas de Brasil. Esto es lo que hay que tener en cuenta. De momento lo que estamos viendo es, si nos fijamos en los principales índices de Estados Unidos, ¿no?, pues lo que vemos es que efectivamente se ha roto lo que viene a ser un canal alcista, se ha roto y ahora, bueno, pues entramos en un periodo de corrección que puede ser lateral o que en este caso, bueno, veremos a ver si es más que eso, ¿no? Es cierto que si nos fijamos en los datos de estacionalidad del mes de abril, ¿no?, lo que podemos ver, si nos fijamos en todo, ¿no?, lo que ha pasado en el mes de abril, bueno, pues el mes de abril ha sido un mes estacionalmente positivo. Pongo aquí el gráfico para que lo veáis. Por norma general, de los últimos 100 años, de media, en abril, el mercado ha subido y ha subido mucho. Si nos fijamos también aquí en los datos que muestra Goldman Sachs, vemos que más del 70% de las veces en el mes de abril ha habido subidas positivas, o sea, por encima del 1%, entre el 1 y el 1,5% de retornos positivos de media en los últimos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues tenemos un efecto estacional. Abril destaca por su rendimiento histórico positivo en comparación con otros meses del año, aparte de lo que comentamos, ¿no?, de esto de Goldman Sachs, aparte de lo que vemos aquí de Seasonals. Bueno, pues hay un estudio de Investopedia que dice que el SP500 ha exhibido un promedio de ganancias de 2,3% durante el mes de abril desde 1928, en comparación con el promedio anual de solo un 1%. Este fenómeno estacional señala una tendencia de optimismo y actividad durante este periodo, que puede ser por varios factores, ¿no? Por un lado tenemos el efecto psicológico. Aquí se tiene en cuenta, ¿no?, que el abril suele tener un buen desempeño normalmente, ¿no?, porque después de los meses de invierno los inversores suelen sentirse más optimistas con la llegada de la primavera, y esto puede impulsar la confianza del mercado y fomentar la inversión. Por otro lado, también tenemos el fin del trimestre fiscal. Normalmente el mes de abril marca el cierre del primer trimestre fiscal y muchas empresas, ¿no?, y por tanto esto conlleva un aumento de la actividad de compra de acciones por parte de los inversores que buscan mejorar sus resultados trimestrales. Aunque hemos de decir que el primer trimestre ha sido bueno, ¿no?, ha sido muy positivo. Entonces, bueno, pues veremos a ver si este inicio de segundo trimestre sigue siendo tan positivo como la historia nos ha indicado que es, ¿no? Ahora vamos a analizar a nivel técnico y vamos a ver
¿qué es lo que podemos esperar? Por otro lado, rebalanceo de carteras, ¿no? Los gestores suelen realizar rebalanceo de carteras a final de trimestre y esto puede resultar en compras de acciones que han tenido, bueno, pues desempeño destacado en los últimos meses y suele generar un impulso adicional durante el mes de abril. No luego ya a partir de mayo, como podemos ver aquí, a partir de mayo ya tenemos el Selling May and Go Away, pero abril, como decimos. Y por otro lado, lo que es cierto, ¿no? Que a pesar de estas tendencias favorables, pues hay que tener prudencia. ¿Por qué? Porque, bueno, como decimos, históricamente es muy buen mes, pero a nivel técnico vemos que se ha roto, si nos vamos fijando en los soportes, ¿no? Que se han ido generando durante todo este tiempo. Tuvimos un primer soporte aquí en los 4.338, luego tuvimos un siguiente soporte en la zona de los 4.538, tuvimos un siguiente soporte de los 4.663, luego tuvimos soporte en la zona de los 4.714. Vemos que fueron soportes que en ningún caso se han ido rebasando. O sea, siempre se han ido generando soportes y en ningún caso se ha roto. Pues el último soporte ha sido este, el de los 5.183, y es cierto que se rebasó el jueves pasado, con indicadores técnicos girados a la baja y también, bueno, pues vamos a mostrar algo que necesitamos mostrar, ¿no? Que es que en la línea avance y descenso del NYSE ya se ha vuelto a situar por debajo de 80. Normalmente esto indica cuando viene rompiendo de venta hacia arriba, suele indicar que, bueno, pues que ha sufrido mucho el mercado y que a partir de ahí el conjunto del mercado tiende a mejorar y cuando supera 80, bueno, pues sigue siendo muy positivo hasta el momento en el que pierde 80, ¿no? Que indica que puede haber cierta debilidad adicional, al menos en el corto plazo, como decimos, en fase correctiva. Ahora mismo hemos entrado en esa fase correctiva, que como decimos puede ser simplemente un rango lateral o puede ser una corrección mayor. Yo aquí en este caso lo que he hecho en mi cartera personal ha sido cerrar las posiciones que tenía en índices del S&P 500, las he cerrado al perder esta zona, las cerré en el rebote justamente en el rebote del día siguiente del mes y prefiero mantenerme ahora a la expectativa de ver qué pasa. Que si me vuelve a dar una señal de compra, pues bueno, pues el sistema me lo dirá y por tanto no tendré ningún problema en volver a entrar, aunque entre más caro. Al final lo que hay que tener en este caso es un sistema de inversión y ese sistema de inversión es el que tienes que llevar a cabo y si luego hay que entrar más caro, más alto, porque el sistema te vuelve a dar una señal de compra, bueno, pues se vuelve a entrar sin problema. Aquí lo que me ha dado ha sido una señal de venta con esta pérdida de este primer soporte, por tanto yo de momento me mantengo a la expectativa de ver qué hace el mercado después de toda la fuerte subida que hemos venido acumulando, ¿no? Aquí tuvimos una corrección, luego se superaron los máximos anteriores en enero. Desde enero tenía las posiciones abiertas y ahora pues me ha dicho que tenga el sistema que debo cerrar. Así que, bueno, de momento cierro y me voy a fijar ahora a partir de ahora en intradía. A ver si nos da oportunidades el mercado de intradía antes de plantear una nueva estrategia de swing trade. En el caso del Nasdaq, que estamos viendo que la corrección se está dando en lateral también, aquí no se ha perdido ningún soporte, por tanto, de momento, mientras no se pierda los 17.760, pues nada, estaremos en fase correctiva lateral y ya está, ¿no? Nada más que decir aquí en este caso sobre el Nasdaq. Así que eso para el mercado norteamericano, ¿no? Hemos dicho que interesante el tema que haya perdido la amplitud de mercado esa zona. En el caso de Europa, bueno, se espera, en este caso voy a poner el Eurostock para que lo tengamos en pantalla. Vamos a poner el Eurostock en pantalla y, bueno, vamos a plantear qué es lo que se ha podido ver aquí. Aquí también se ha perdido un soporte, relativamente, ¿no? Se ha perdido la directriz que unía estos mínimos crecientes. Pues podemos ajustar un poquillo más ahí. Y vemos cómo se ha roto lo que sería el canal alcista que venía guiando los precios ya desde que se rompió esta directriz bajista por finales de enero. Y desde entonces se ha roto esa directriz. De momento lo que tenemos es también una fase correctiva, que ya veremos si es en lateral o simplemente, bueno, pues es un pequeño descanso para seguir subiendo. Hemos llegado a niveles de R2 de puntos pivote en anual en el caso del Eurostock y por lo tanto, bueno, pues es una zona que suele ser de bastante resistencia, al menos en el corto plazo, ¿no? Así que, ¿qué se espera de Europa? Bueno, pues se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés actuales sin cambios, pero la reunión va a ser crucial para determinar la posibilidad de futuros recortes de tipos
centrándose en los cambios de comunicación y de las indicaciones del tamaño del recorte. Así nos dan más pistas, en este caso Europa, sobre qué va a pasar aquí en el viejo continente en el caso de los tipos de interés. ¿Se prevé el calendario económico? Hemos visto ya el dato de exportaciones e importaciones que se han publicado en el día de hoy. También la producción industrial se ha publicado en Alemania. Ya se puede ver, la tenéis. Si os fijáis, he publicado, como suele ser habitual, artículos, ¿no? En este caso análisis de Eurostoxx. Si entráis en el apartado de formación de análisis de la página principal, noticias de trading, aquí veis los últimos artículos publicados y en este caso, hablando del Eurostoxx y el DAX, ¿no? Que suele ser un artículo que suele publicar cada día, pues vemos cómo ya se ha publicado datos mixtos en Alemania, descenso en exportaciones, superando las previsiones negativas, producción industrial mostrando un fuerte repunte, el más notable desde enero de 2023 y en este caso crecimiento de la producción industrial contrasta con la caída de las exportaciones hacia mercados clave como la Unión Europea y China, aunque se observa un aumento hacia Estados Unidos y Rusia, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que se ha publicado en Alemania, que al final sabemos que es se supone, ¿no?, la locomotora de Europa y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también se prevé que se recupere la producción industrial en Italia. En Rusia se prevé que la inflación se mantenga estable en un máximo de un 7,7%. Y luego otros datos que se van a publicar: IPC de Alemania, balanza comercial en Francia, cifras de finales de inflación, ventas minoristas en Italia, tasa de desempleo en Suiza y de la producción industrial en Turquía, que en este caso para los que operen en divisa, para la divisa turca. Reino Unido también, para los que operen en el FTSE 100. La Oficina Nacional de Estadística o la Oficina de Estadísticas Nacionales publicará cifras mensuales del Producto Interior Bruto, datos de producción industrial, producción de la construcción y balanza comercial. Así que, bueno, pues esto es interesante también para los que operen en la libra, ¿no? Así que, bueno, pues a nivel europeo hemos dicho que se ha perdido un soporte, por tanto yo aquí tendré la misma estrategia, salida de posición a la expectativa de ver si esto es un rango lateral o consolida el lateral un tiempo, para ver si luego después nos da una oportunidad de inversión más de swing trading. Algo similar en el caso del DAX, ¿no? Es cierto que se está recuperando, es cierto también que ha dejado un soporte en los mínimos de los 18.085. Es interesante ver ese soporte porque es una vela con larga mecha inferior y, por tanto, aquí en el DAX sí que podríamos incluso ver probablemente una recuperación antes que en el caso del Eurostoxx, ¿no? Por lo tanto, bueno, el soporte está claro, 18.085, mientras se mantenga por encima, bueno, pues veremos a ver si, lo mismo, ¿no?, si esto es un rango lateral en fase correctiva con los indicadores cruzados a la baja. Lo interesante de comportando relativamente mejor que el S&P 500 desde el pasado 27 de febrero y ahora continúa haciéndolo así. Así que, bueno, normalmente siempre solemos pensar más en mercados norteamericanos que en mercados europeos, pero resulta que en el corto plazo está comportándose mejor Europa ahora que Estados Unidos. Más temas. En el caso de Asia, vamos a poner aquí el índice de China 50 para que lo podamos ver. China A50 CAS, que sería el índice chino, a ver si me lo carga. Si no, lo ponemos en la plataforma de IG, que no hay ningún problema también. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Vale, ya lo tenemos. China 50. Perfecto. Bueno, pues semana ocupada en publicaciones económicas en China, que, bueno, pues lo más importante es la tasa de inflación, cifras comerciales del mes de marzo, que brindarán información más profunda sobre el impacto del apoyo económico de Pekín después de las cifras clave del PMI para el periodo, que ya sorprendieron a alza. Por otro lado, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no?, que nos dejó un doble suelo el índice de China, avisábamos de que podía haber un rebote que llegó, cumplió el objetivo mínimo teórico, ¿no?, que eran los 12.044, pero ahora nos estamos enfrentando a una directiva bajista importante, así que yo lo que me fijaría en el índice chino es, a partir de aquí ya, o supera claramente, con claridad, esta zona de resistencia, ¿no?, que es toda la directiva bajista, y se sitúa los precios por encima en al menos 2 sesiones diarias, por encima consecutivas, o me fijaría en el soporte de los 12.005. Como pierda los 12.005, seguimos en esa tendencia bajista y lo más probable sería volver a ver penalización en el índice chino. Ya hemos llegado a niveles que teóricamente eran clave de resistencia, ¿no? Por otro lado, tenemos
Índice de Japón, una situación similar a lo que sería, por ejemplo, el Nasdaq, ¿no? Una especie de rango lateral. Hubo una superación de máximos, pero luego se ha vuelto a meter por debajo. Entonces, nos fijamos que ahí que tenemos un soporte clave en los 38.300 puntos para lo que sería el índice Nikkei. Así que aquí lo que se espera, en este caso en Japón, es que todo el mundo se fije en las posibles medidas del Banco de Japón para defender al yen y en el discurso del gobernador Ueda para obtener información sobre las próximas medidas del Banco Central. Japón dará a conocer también la confianza del consumidor de marzo y la cuenta corriente de febrero. Importante aquí en este caso, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque el Japón, la divisa de Japón es la que más está sufriendo frente a todos los pares. O sea que el yen japonés es el que más se está viendo completamente penalizado contra todos los pares. Lo tenemos muy débil contra el dólar australiano, lo tenemos muy débil contra el dólar canadiense, contra el franco suizo, lo tenemos muy débil contra el euro, lo tenemos muy débil contra la libra, lo tenemos muy débil contra el dólar neozelandés y lo tenemos muy débil. O sea que el yen japonés, divisa más débil, ya veremos a ver si el Banco de Japón hace algo para bueno, pues intentar sostener la divisa que se está viendo muy perjudicada, ¿no? Vamos a poner a ver si podemos poner euro-yen. Al menos, porque me está costando aquí en este caso. Bueno, el dólar canadiense lo vemos aquí. Dólar canadiense frente al yen. Dejó una resistencia relevante en los 111,18 yenes por cada dólar canadiense. Rango lateral. Esto puede ser un rango lateral y fijaros, como no haga algo el Banco Central de Japón, lo que hay que tener en cuenta aquí es que tenemos un amplio rango lateral que se ha roto al alza y, por tanto, a nivel técnico, eso nos indica que tenemos una proyección ya activada. Zonas de R1 en primera instancia, 113,71 y luego 118,12. Si nos vamos al dólar frente al yen japonés, pues lo que vemos es algo similar, muy pendientes de esta ruptura, de esta resistencia. Como se rompa esta resistencia, 151,90, que la está atacando, ver cierres diarios por encima de esos niveles, mucho cuidado porque el dólar se puede fortalecer mucho frente al yen, ¿no? Puede haber una tendencia alcista todavía más relevante. Entonces, el yen está sufriendo mucho. Estamos comentando que Japón pues, está viendo a ver si toma medidas, el Banco de Japón. Y en el caso del euro frente al yen también ha roto inicialmente, con lo cual casi que ya se podía dar por rota. Y tenemos aquí, bueno, pues esta especie de rango lateral que lo más normal sería que si el Banco de Japón no hace nada, que siga sufriendo. Vamos a nuestras materias primas. El oro. El oro ha alcanzado un nuevo récord histórico, lo vamos a poner en pantalla, ahora que lo vamos a ver. Nuevo máximo histórico, si lo ponemos en gráfico mensual lo vamos a ver todavía mejor. Fijaros, se rompió la zona de los $2.070 y a partir de aquí tenemos un triángulo roto al alza. Así que en el corto y medio plazo, o el medio plazo y largo plazo, 2.530, 2.500 sería zona de posible objetivo teórico a vigilar. ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué está alcanzando nuevos máximos? Pues bueno, porque los inversores están buscando refugio ante la incertidumbre económica. Hemos visto fuerte datos de empleo en Estados Unidos que ha superado las expectativas. Esto ha mostrado un aumento del empleo de los últimos 10 meses y una baja tasa de desempleo del 3,8%, por lo tanto, desafiando las previsiones que se ubicaban en el 3,9%. Esto genera especulación sobre el curso futuro de la política monetaria de la Reserva Federal, que hace pensar a los inversores que quizás se pueda retrasar esa primera bajada de tipos de interés como se esperaba, o como se espera en el mercado, que sea en el mes de julio. Así que incertidumbre económica y, por tanto, búsqueda de refugio por parte de los inversores. Vamos a echar un vistazo en el Bitcoin, que es, bueno, normalmente se suele comparar, y estamos viendo al Bitcoin otra vez romper niveles. Si nos vamos al gráfico diario para verlo todo más claro, a ver si lo puedo poner, gráfico mensual, gráfico diario, lo tengo, bueno, lo voy a poner aquí en diario, ¿vale? Sería simplemente plantear que estamos en una fase correctiva lateral, estamos viendo ahora, ¿no? Pero hay una cosa interesante y es que se está justamente rompiendo en el momento en el que nosotros estamos hablando un triángulo que suele ser una figura de continuación alcista. Por tanto, esta ruptura, lo más normal sería pensar que el Bitcoin vaya a seguir buscando máximos e incluso seguir subiendo hacia arriba también en ese entorno de búsqueda de refugio, o simplemente ya no refugio, sino
huida de las divisas fiat, ¿no? De las monedas fiduciarias, en las que cada vez pues hay menos confianza por parte de los inversores. Así que este sería el resumen general. Me falta simplemente por echar un vistazo, vamos a ponerlo en pantalla, al petróleo, que lo voy a poner aquí, el crudo, vamos a ver, sería el Brent. Y en el caso del crudo Brent, a ver si llegará, lo que vemos es que bueno, hemos tenido una pequeña corrección el día de hoy, ligera, ¿no? Por debajo de los, bueno, vamos a poner el VTI, para verlo más claro, VTI, que es el de Estados Unidos, el crudo ligero, que aquí sí que vemos que se ha situado por debajo de los 86 dólares. Bueno, en medio, a medida que disminuyen las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, Israel ha retirado más tropas del sur de Gaza. Probablemente una respuesta a la creciente presión internacional. Israel y Hamas también han iniciado conversaciones de paz en Egipto, aliviando las tensiones que provoca el reciente repunte de los precios del petróleo. Mientras tanto, el principal exportador de crudo, que es Arabia Saudí, ha elevado los precios de venta oficiales de todos los grados de crudo a Asia, en mayor medida que se ha venido reduciendo la oferta mundial. Por otro lado, en México, un incendio ha afectado a la plataforma minera operada por la compañía petrolera nacional Pemex. Y bueno, ha matado a un contratista y herido a otros, o sea que una mala noticia en este caso, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos, los datos de empleo mejores de lo esperado, publicados el viernes, pues refuerzan la expectativa de demanda del principal consumidor de petróleo del mundo, y los inversores esperan con interés las últimas lecturas de inflación en Estados Unidos y China, que tendrán lugar esta semana, para saber qué es lo que se puede esperar. De momento lo que seguimos teniendo es una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Soporte, en este caso, tenemos claramente los 80,50, y bueno, pues ya veremos a partir de aquí si continúa la tendencia positiva. Ha dejado una resistencia también muy cerquita en la zona de los 87,20, y a partir de aquí pues creo que lo más probable sería también ver una especie de movimiento lateral. Así que, dicho esto, espero que os haya podido servir. Aquí tenéis todo el resumen semanal. Y nada, nos vemos la próxima semana. Espero que os vaya todo muy bien. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.